Nació en el privilegio, se casó con la realeza, pero cuando las deudas la ahogaron, su único salvavidas fue un monstruo. Los correos filtrados de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein revelan la historia de una caída moral sin fondo, un secreto que la corona ya no puede ocultar. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Durante años, la historia de Sarah Ferguson, la duquesa de York, fue un susurro, una crónica de excesos tan grotescos que la institución luchaba por contenerlos dentro de los muros del palacio. Pero la verdad, especialmente cuando está documentada en la fría tinta digital de un correo electrónico, siempre encuentra una forma de salir a la luz. La reciente publicación de los archivos de Jeffrey Epstein no fue una revelación, fue una detonación controlada en el corazón de la monarquía. Desenterró una correspondencia que era más que una simple vergüenza. Era un epitafio para la reputación de una duquesa, una prueba de que la desesperación tenía un precio y la moralidad era simplemente una moneda de cambio. Pero para entender cómo una mujer que se casó con un príncipe de la casa de Windsor terminó suplicando dinero para el alquiler a un depredador sexual convicto, no debemos empezar con los correos. El veneno digital es solo el final de la historia. Debemos empezar con una imagen, un símbolo tan absurdo, tan grotescamente perfecto, que resume toda la tragedia: 25 maletas. Imaginen la escena en un aeropuerto, el séquito real, los destellos de las cámaras y en medio de todo una montaña de equipaje. En uno de esos viajes, entre las sedas y las joyas, una de esas 25 maletas contenía únicamente perchas, no ropa, solo las perchas vacías. Esto no es el comienzo de una comedia oscura, es la vida real de la duquesa de York. Y esa maleta es el primer artefacto en una catástrofe financiera y moral tan espectacular, tan profundamente desconcertante, que solo podía terminar en la oscuridad. Cómo alguien nacido en el privilegio, envuelto en el protocolo y la pompa de una de las monarquías más antiguas del mundo, acumula una deuda de 4 millones de libras, cómo una duquesa, con acceso a palacios y un estatus que la mayoría solo puede soñar, se vuelve tan indigente que Jeffrey Epstein, sí, ese Jeffrey Epstein, se convierte en su cajero automático personal. La pregunta resuena en los pasillos de el Palacio de Buckingham, un eco inquietante de juicios fallidos y advertencias ignoradas. La corona tiene secretos, innumerables capas de historia no escrita y verdades ocultas. Pero este es uno que se pudrió a la vista de todos, una herida abierta que la institución ya no podía ocultar. Era la prueba viviente de que el título no confiere sabiduría y que la proximidad al trono puede ser una jaula dorada que te aísla de la realidad hasta que es demasiado tarde. Julio de 1986, en la Sagrada Abadía de Westminster. El aire es denso, cargado con el peso de 1000 años de historia. El mundo observó, con la respiración contenida, cómo Sarah Ferguson, una figura vibrante y de cabello rojizo, se transformaba ante sus ojos en la duquesa de York al casarse con el príncipe Andrés. La ceremonia fue un despliegue de esplendor real, el tipo de evento que parece forjado no en la realidad, sino en la mitología de una nación. Ella no solo entraba en una familia, entraba en un mundo de privilegios inimaginables, un universo donde la preocupación por el dinero, para la mayoría de los mortales, se desvanecería como un mal sueño. El cuento de hadas era perfecto, impecable en su ejecución pública, pero los cuentos de hadas, rara vez, mencionan la cruda realidad de la contabilidad. El problema con entrar en una institución definida por la tradición y el deber es que se espera que uno entienda su peso. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad ineludible. Sarah, sin embargo, parecía ver el palacio no como un deber sagrado que debía honrar, sino como un escenario para la representación de sus propios deseos. Según la biografía de Andrew Looney, The Rise and Fall of the House of York, una crónica de la desintegración silenciosa, las señales de alarma aparecieron casi de inmediato. Su estilo de vida no era simplemente lujoso, era un exceso performativo, un nivel de gasto que habría sonrojado a los monarcas
más extravagantes de la historia. Para pintar el cuadro completo, hay que entender la escala, la pura magnitud de la operación que montó a su alrededor. Sara empleaba a 17 miembros de personal. 17, no para una propiedad estatal, sino para su vida personal. La lista es un monumento al absurdo. Un cocinero, un chófer, una doncella, un mayordomo, una vestidora, una niñera, 3 secretarias, un asistente personal, una dama de compañía, un contable con su propio asistente, 2 jardineros, un arreglista floral y, el detalle culminante que lo dice todo, un paseador de perros. Este pequeño ejército no estaba allí para mantener una institución en funcionamiento, estaba allí para servir a los caprichos más minuciosos de una sola mujer. En los mismos pasillos donde Diana, la princesa de Gales, luchaba por encontrar un propósito más allá del título, Sara construía un feudo personal dedicado a su comodidad. Cada pieza de su ropa interior era meticulosamente planchada. Si cualquier prenda, al salir de la lavandería, no olía exactamente a su suavizante preferido, se devolvía para un segundo lavado. El despilfarro no era un subproducto de su estilo de vida, era el punto central, era una declaración. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. El palacio se transformó en un teatro del absurdo, donde los rituales diarios alcanzaban niveles de farsa que desafiaban la lógica y la razón. El ejército de 17 personas no solo existía en el papel, su trabajo consistía en ejecutar una coreografía de caprichos tan precisa como inútil. Cada noche, 2 bolsas de agua caliente se colocaban en su cama, pero no de cualquier manera. La temperatura del agua se medía con especificaciones exactas, un ritual clínico para asegurar un confort perfectamente calibrado. El aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado, su zumo de naranja tenía que ser exprimido en el preciso instante en que ella se sentaba a la mesa, ni un minuto antes, ni un minuto después. Si el momento no era perfecto, si el zumo había tenido un segundo para oxidarse, simplemente se negaba a beberlo. Imaginen la escena: un miembro del personal, de pie con naranjas, y un exprimidor, tenso, esperando la señal auditiva de la silla siendo ocupada. Este nivel de derecho adquirido es casi una forma de arte, una declaración de que el mundo debe detenerse y girar en torno a tus necesidades más triviales. Y esto no ocurría en una era lejana de monarcas absolutos. Esto era en las décadas de 1980 y 1990, un tiempo en que Gran Bretaña se tambaleaba por recesiones económicas, el desempleo alcanzaba cifras récord y familias enteras perdían sus hogares. El contraste no podía ser más brutal, más insultante. La desconexión entre la vida dentro de los muros de Royal Lodge y la realidad de la nación a la que se suponía que debían servir era un abismo infranqueable. Pero lo que hace esto aún más trágico, más profundo, es que todo este exceso ni siquiera la hacía feliz. Porque si lo fuera, no habría necesitado escalar constantemente, no habría necesitado más y más. El gasto no era para satisfacerse, era un intento desesperado de llenar un vacío, una herida interna que ninguna cantidad de ropa interior planchada o zumo recién exprimido podría curar jamás. Era la manifestación externa de una bancarrota emocional que precedió, por mucho, a la financiera. La corona siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la herida estaba a la vista de todos, sangrando a través de las grietas del protocolo Windsor. Si sus rituales personales eran absurdos, sus hábitos de consumo eran una afrenta directa a la realidad. Todos tenemos preferencias en el supermercado. Sarah Ferguson, sin embargo, llevó las compras a una dimensión previamente desconocida para la humanidad, una donde el dinero y la lógica dejaban de existir. 300 libras esterlinas desaparecían cada semana solo en verduras de la exclusiva cadena Waitrose. Eso es más de 15.000 libras al año únicamente en productos de la huerta. ¿Qué hacía con tantas verduras? Aparentemente, no comerlas, porque sus congeladores estaban repletos de helados caros que nadie tocaba jamás. Pero la verdadera estrella de este circo culinario
El símbolo de la desconexión total era Bendix, su Jack Russell. Este perro no comía pienso de una bolsa. Oh, no. Bendix cenaba comidas completas, cocinadas y preparadas por el personal de la cocina real. Hígado, salchichas con salsa, un menú digno de un restaurante de lujo. El perro comía mejor que la mayoría de las familias en Gran Bretaña. Mientras tanto, las cenas familiares en Royal Lodge se asemejaban a banquetes medievales. Hablamos de un costillar entero de ternera, una pierna de cordero y varios pollos, todo para una sola comida. Y el detalle final, la firma de su indiferencia, gran parte de ello terminaba en la basura. El desperdicio por sí solo podría haber alimentado a barrios enteros. El patrón es claro y escalofriante. Esto no es simplemente vivir bien, es vivir en una realidad completamente disociada, donde el dinero no tiene significado, el desperdicio es irrelevante y el concepto de suficiente simplemente no existe. Los psicólogos tienen un término para este comportamiento: adaptación hedónica. Cuanto más tienes, más necesitas para obtener la misma sensación de placer. Es el equivalente financiero de una adicción, y como cualquier adicción, requiere dosis cada vez mayores para alcanzar el mismo efecto. Pero a diferencia de la mayoría de los adictos, Ferguson tenía acceso a recursos aparentemente ilimitados, conexiones reales y un estatus social que le abría líneas de crédito que otros solo podrían soñar. Y explotó cada una de esas vías, cada gramo de buena voluntad, cada privilegio de su título, hasta que no quedó nada más que explotar. El cuento de hadas se estaba pudriendo desde dentro, consumido por un apetito que no podía ser saciado. Volvamos a esas 25 maletas, el punto de origen de esta saga de absurdos, porque merecen su propio capítulo en este desfile de imprudencia. 25 maletas la acompañaban en cada viaje a cada aeropuerto. No es una hipérbole, sino un hecho documentado. Las tarifas por exceso de equipaje por sí solas oscilaban entre 800 y 4.000 libras por trayecto, una suma que muchas familias británicas considerarían unas vacaciones completas. Pensemos en lo que una persona normal empaca cuando viaja. Una maleta, quizás dos para un viaje largo. 25 maletas no sugieren un viaje, sugieren una reubicación existencial, un éxodo de vanidad. Pero es en el contenido, en los detalles minuciosos, donde la historia se vuelve realmente desconcertante. 5 de esas maletas, 5 maletas enteras, no contenían nada más que artículos de tocador y maquillaje. Un arsenal de cosméticos suficiente para un pequeño ejército transportado a través del mundo con un coste exorbitante. Y recordemos la maleta de las perchas, el artefacto central de esta locura: alguien, un miembro de su personal, siguiendo órdenes, tuvo la tarea de empacar una maleta entera con perchas vacías y facturarla en un avión. Deténganse a pensar en la logística, en el tiempo del personal, en la huella de carbono de transportar objetos inútiles a través de continentes. Es casi impresionante en su completa y absoluta ridiculez. ¿Se lo cuestionó el miembro del personal? ¿Hubo un momento de duda, una mirada de incredulidad compartida? ¿O se habían normalizado tanto con lo absurdo, con la órbita de locura que rodeaba a la duquesa, que empacar una maleta de perchas parecía perfectamente razonable, y el personal del aeropuerto? ¿Se preguntaron qué demonios podía requerir tanto equipaje? Por supuesto que no. Porque cuando eres una duquesa, la gente no cuestiona tus decisiones. Las acomodan, sin importar cuán extrañas sean. El protocolo Windsor, diseñado para proteger la dignidad de la corona, se convirtió en un escudo para su comportamiento irracional. Nadie se atrevía a romper el silencio. Y esa es parte del problema. La falta de alguien que diga en realidad, esto es una locura, permite que la locura continúe y se intensifique, hasta que se convierte en una crisis que amenaza con devorarlo todo. La institución, en su afán de proteger la imagen, permitió que la enfermedad del exceso se convirtiera en un cáncer terminal que hacía metástasis en silencio. Las maletas, las verduras y las comidas del perro eran solo el aperitivo en este festín de imprudencia financiera. La hemorragia de dinero se extendía a cada aspecto de su vida,
una red de deudas que crecía en la sombra del privilegio. 65.000 libras se destinaron a un entrenador personal. Podría parecer razonable para alguien de su posición, excepto por un detalle crucial. Usó a este entrenador exactamente 2 veces. 32.500 libras por sesión. Se podría contratar a un equipo olímpico por menos. Una cuenta en la lujosa tienda Selfridges, gestionada a través de un comprador personal, alcanzó las 51.000 libras. Un solo mes, en un comerciante de vinos de Londres, costó 14.000 libras. Acumuló 6.500 libras en cargos por usar el servicio de correo especial de la reina para enviar regalos extravagantes, como abrecartas de plata y gemelos, a personas que apenas conocía, regalos para mantener una fachada de generosidad que no podía permitirse. Y aquí está el detalle que captura la esencia de esta locura financiera, el corazón de la desconexión. Nunca pagaba nada. Las facturas simplemente se acumulaban como hojas de otoño en los jardines de Windsor, excepto que estas hojas tenían el sello de la corona y la amenaza de la vergüenza pública. Una cuenta de 500 libras en su kiosco local resultó ser demasiado para ella. Después de gastar decenas de miles en entrenadores y vino, la factura de los periódicos y las revistas se volvió insuperable. El carnicero empezó a perseguirla. La tintorería vino a llamar. Una empresa de alquiler de coches se unió a la cola de acreedores que se formaba a las puertas de su realidad. Su tarjeta de gasolina de BP fue confiscada porque tampoco pagaba esas facturas. Esto no es un cuento con moraleja sobre ganadores de lotería. Esto es una duquesa de la Casa Real Británica. Piensen en lo que se necesita para que te confisquen una tarjeta de gasolina. No ocurre después de un pago omitido. Ocurre después de meses de impago, después de repetidos intentos de contacto. La respuesta es simple. Estás tan alejado de la realidad de las consecuencias financieras que el concepto de una factura vencida no tiene sentido. Las facturas son cosas que le pasan a otra gente. Tú eres una duquesa. Seguramente alguien se encargará de ello. Excepto que, finalmente, la corona se cansa de proteger a los imprudentes, especialmente cuando su imprudencia amenaza con manchar la institución misma. Para 1994, la situación se había salido completamente de control. Sucedió como todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, sus deudas habían superado la asombrosa cifra de 3,7 millones de libras. Esto no es una deuda de tarjeta de crédito. Es una deuda del tamaño de un pequeño castillo, una montaña de obligaciones que amenazaba con derrumbarse y aplastar la imagen pública de la monarquía. Coutts Bank, el banco preferido de la aristocracia británica, el custodio de las fortunas de la élite, había llegado a su límite. En un consejo silencioso, convocado en las salas más privadas del poder, donde las paredes tienen oídos y los susurros tienen el peso de decretos, se tomó una decisión. Exigieron 500.000 libras en un plazo de 14 días. No era una solicitud cortés, era un ultimátum, una amenaza velada que, si se hacía pública, causaría una vergüenza sin precedentes para la corona. El espectro de una duquesa en bancarrota, perseguida por los acreedores, era una pesadilla de relaciones públicas que la institución no podía permitirse. Y entonces, ¿quién intervino para apagar el fuego? La difunta reina Isabel II, en persona. Su Majestad, una mujer conocida por su frugalidad casi legendaria, que reutilizaba el papel de regalo y apagaba las luces para ahorrar electricidad, tuvo que abrir las arcas reales para rescatar a su exnuera con 500.000 de libras. Imaginen la escena. La monarca, el símbolo de la estabilidad y el deber, firmando un cheque para cubrir la imprudencia de una mujer que no entendía ninguno de los dos conceptos. Uno pensaría que eso sería una llamada de atención, un momento de profunda humillación que forzaría un cambio. Se equivocarían. Porque el problema fundamental no era la deuda en sí. La deuda era un síntoma. El verdadero problema era una incapacidad total para conectar las acciones con las consecuencias, el privilegio con la responsabilidad. Ser rescatada por la reina
debería haber sido el momento más vergonzoso de la vida de Ferguson. En cambio, fue solo otro problema que alguien más resolvió mientras ella continuaba exactamente como antes. La decepción de la reina debió de ser aplastante. No fue una disputa familiar, fue una violación del protocolo de la corona en su nivel más fundamental, no traer descrédito a la institución, y el rescate solo pospuso lo inevitable, dejando la puerta abierta para que figuras mucho más oscuras entraran en escena. El rescate de la reina no detuvo la sangría. La máquina de la deuda, una bestia insaciable alimentada por la imprudencia, siguió funcionando. Y fue entonces, en el vacío dejado por la decencia, cuando Jeffrey Epstein entra en esta historia ya perturbadora. Seamos muy claros sobre quién era Jeffrey Epstein en este punto de la línea de tiempo, porque el contexto lo es todo. Esto no fue antes de que sus crímenes salieran a la luz, en una era de ignorancia plausible, para cuando Sarah Ferguson comenzó a recurrir a él sistemáticamente en busca de dinero. Epstein ya había sido condenado. Ya había cumplido condena por solicitar a una menor para la prostitución. Su nombre no era solo el de un financiero rico, era sinónimo de depravación, una mancha en la alta sociedad. Sin embargo, para Ferguson, acorralada y enfrentada al abismo de la bancarrota, el origen del dinero era irrelevante. La moralidad se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Los registros bancarios de 2001 muestran la primera transacción conocida. Epstein le transfirió $150.000. Su portavoz, en un intento desesperado por controlar los daños, afirmó más tarde que esto estaba relacionado con opciones sobre acciones que ella ganó como embajadora de Weight Watchers con el dinero supuestamente devuelto en 48 horas. Una excusa endeble, una cortina de humo tan transparente que apenas ocultaba el inicio de una relación que se pudriría durante años. Esto no fue un error de juicio aislado, un momento de debilidad. Fue una decisión calculada de asociarse con un depredador conocido a cambio de supervivencia financiera. En el mundo de Sarah Ferguson, la moralidad tenía un precio, y Epstein estaba más que dispuesto a pagarlo. Él no veía a una duquesa necesitada, veía una puerta de entrada, una herramienta, una vulnerabilidad en el corazón de la monarquía británica lista para ser explotada. Vio al príncipe Andrés, el hermano del futuro rey. Vio acceso. La corona tiene secretos. Y Epstein, un maestro de las sombras, sabía cómo encontrarlos, cómo comprarlos y, lo más importante, cómo usarlos. Sarah no era una amiga, era un activo. Esa única transacción de $150.000 fue solo la punta de un iceberg que se hundiría durante años, arrastrando consigo los restos de la reputación de la duquesa. Para el año 2009, la situación financiera de Ferguson había pasado de mala a catastrófica. Su empresa de estilo, Hart Moore, colapsó bajo el peso de su propia ineptitud, enterrándola bajo 630.000 libras de nuevas deudas. Las estimaciones de sus obligaciones totales oscilaban entre 2 y 5 millones de libras. La bancarrota no solo era posible, era inminente, un espectro que se cernía sobre la casa de York, y fue entonces, en su momento más bajo, cuando recurrió, de nuevo, al hombre que acababa de salir de la cárcel. Detengámonos aquí y absorbamos realmente lo que esto significa. No fue un caso de no saber sobre los crímenes de Epstein. No fue ignorancia. Para 2010, el mundo entero sabía exactamente quién era Jeffrey Epstein y qué había hecho. Su condena era de dominio público. Sus crímenes estaban documentados. Sus víctimas habían testificado. Su nombre era veneno. Y Ferguson, enfrentada a la ruina, miró todas sus opciones y decidió que pedir dinero a un pederasta convicto era aceptable. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre sus prioridades. El dinero triunfó sobre la moralidad, la desesperación triunfó sobre la decencia. La conveniencia personal triunfó sobre la ética humana básica. Algunos podrían argumentar que estaba desesperada. Y sí, lo estaba. Pero muchas personas enfrentan la desesperación financiera sin recurrir a monstruos en busca de ayuda.
Muchas personas tocan fondo sin comprometer cada principio que dicen tener. La desesperación explica el comportamiento, no lo excusa. Este fue el momento en que su caída dejó de ser una tragedia personal de mala gestión financiera y se convirtió en una mancha indeleble, una herida purulenta en el legado de la casa de Windsor, una que ni el tiempo ni el dinero de la corona podrían limpiar. La duquesa no solo estaba en bancarrota financiera, estaba en bancarrota moral, y el precio de esa deuda sería mucho, mucho más alto. Octubre de 2010. Un sobre digital, no de Manila, sino un paquete de datos fríos y desesperados, llegó a la bandeja de entrada de Jeffrey Epstein. Contenía un mensaje urgente de Ferguson. Necesitaba 20.000 libras para el alquiler. Ese mismo día, el propietario, harto de promesas vacías, amenazaba con contactar a los periódicos si no pagaba. Lean eso de nuevo. Un miembro de la familia real británica, una mujer que había vivido en palacios y empleado a un ejército de 17 personas para satisfacer sus caprichos, no podía pagar el alquiler y estaba siendo amenazada con la exposición pública. La jaula se había oxidado y sus barrotes se estaban desmoronando a su alrededor. Pero la humillación no terminó ahí. En enero de 2010 había llegado otra solicitud. Podría pedir prestados 50.000 o 100.000 dólares para ayudar con lo que ella, en un asombroso acto de minimización, llamó pequeñas facturas. Pequeñas facturas. Estamos hablando de alguien cuya percepción de la realidad financiera estaba tan deformada que pensaba que una cifra de 6 dígitos calificaba como pequeña. La desconexión con la realidad no era un defecto de carácter. Era su sistema operativo, el software con el que navegaba por un mundo del que no entendía nada. Cada correo electrónico era un ladrillo más en el muro de su propia prisión, una prisión construida con la arrogancia del privilegio y el cemento de la desesperación. Estos mensajes no eran simples peticiones de ayuda, eran la prueba irrefutable de un colapso total, no solo financiero, sino de toda la dignidad que su título supuestamente confería. El documento secreto, esta vez, no estaba sellado con cera, sino con la urgencia de una transferencia bancaria. La corona tiene secretos, pero en la era digital los secretos no permanecen enterrados, se levantan y esta vez tienen una marca de tiempo, una prueba imborrable de la caída después de que el dinero, la sangre que mantenía viva su farsa, aparentemente llegara. El correo electrónico de respuesta de Ferguson contenía una frase que congelaría la sangre de cualquier observador con un mínimo de decencia. Eres una leyenda, simplemente cásate conmigo. Una propuesta de matrimonio, dirigida a un pederasta convicto, un hombre cuyo nombre era sinónimo de la explotación de los vulnerables. Y según los documentos revelados, esta no fue una ocurrencia aislada, un desliz en un momento de desesperación. Lo propuso varias veces, al menos 2. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un intento torpe de halagar a su benefactor? ¿O, en una posibilidad aún más perturbadora, hablaba en serio? Los correos sugieren una familiaridad incómoda, una relación que iba mucho más allá de una simple transacción financiera entre conocidos. Se había tejido una dependencia que había erosionado por completo las fronteras del decoro. Algunos observadores han sugerido que estaba genuinamente enamorada, una víctima más en la red de manipulación de Epstein. Otros creen que estaba tan abyectamente agradecida por el dinero que lo expresó de formas cada vez más inapropiadas, sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras. Ninguna de las dos explicaciones es halagadora. Si estaba enamorada de un delincuente sexual convicto, eso revela una brújula moral tan rota que está más allá de toda reparación. Si solo estaba siendo transaccionalmente agradecida, eso sugiere que diría literalmente cualquier cosa a cualquiera que le extendiera un cheque. De cualquier manera, es condenatorio. Cásate conmigo no fue un desliz. Fue un patrón. Una rendición. Fue el reconocimiento de que su título, su nombre y su conexión con la monarquía ya no tenían valor intrínseco. Su única moneda de cambio era ella misma, ofrecida al mejor postor,
Sin importar cuán manchado estuviera su dinero, fue el momento en que la duquesa de York, ante la mirada fría y calculadora de un depredador, abdicó no de un trono, sino de su propia dignidad. Fue la rendición final. Los informes de fuentes cercanas al palacio sugieren que Epstein proporcionó hasta 15 años de apoyo financiero a Ferguson, una línea de vida de dinero sucio que se extendió por más de una década. Las estimaciones sitúan el total en torno a los 2 millones de libras. Esto no es un favor puntual entre amigos. Es una relación sistémica, una dependencia cultivada que mantenía a la duquesa permanentemente endeudada, no solo financieramente, sino moralmente. En marzo de 2011, bajo una presión mediática insostenible, pareció llegar un punto de inflexión. Ferguson admitió públicamente que había aceptado 15.000 libras de Epstein. En una entrevista cuidadosamente coreografiada, lo llamó un gigantesco error de juicio y declaró que aborrecía la pedofilia y que nunca volvería a tener nada que ver con él. Palabras fuertes, una línea trazada en la arena. Finalmente, parecía que llegaba algo de responsabilidad, excepto que un mes después, en el secreto de su correspondencia, envió a Epstein un correo electrónico que contaba una historia completamente diferente. Siempre has sido un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia. Se disculpó profusamente por haberlo criticado públicamente, explicando, en una muestra de autocompasión casi patológica, que había estado postrada en cama por el miedo. La mujer que acababa de condenarlo públicamente ante el mundo, ahora lo elogiaba en privado como un amigo supremo y se disculpaba por su traición. La disonancia cognitiva es asombrosa. La bancarrota moral igualaba, y quizás superaba, a la bancarrota financiera. La actuación pública era una farsa diseñada para salvar las apariencias, mientras que la verdad privada revelaba una lealtad inquebrantable a su fuente de ingresos. Un informante real, alguien que observó la dinámica desde dentro, describió la visión de Epstein sobre Ferguson con una honestidad brutal y escalofriante. No le tenía un aprecio particular. La veía como una idiota útil que le ofrecía acceso al círculo del príncipe Andrés y, a través de eso, un camino hacia la realeza. Ni siquiera era valorada como persona, era un peón, un medio para un fin mucho más grande y oscuro, y ella, desesperada y ciega, desempeñó el papel a la perfección, suplicándole dinero mientras él la utilizaba para tejer su red en el corazón mismo de la monarquía británica. Septiembre de 2025. Una fecha que quedará grabada en los anales de la Casa de Windsor como el día en que la contención falló. El escándalo de los correos electrónicos, que durante años había sido un rumor venenoso en los círculos de poder, estalló finalmente a la vista del público. Los documentos fueron publicados y el mundo pudo ver, en blanco y negro, la verdadera naturaleza de la relación de Ferguson con Epstein. Ya no había lugar para la negación ni para las excusas cuidadosamente elaboradas por los portavoces del palacio. La verdad estaba ahí, expuesta y brutal. Las consecuencias llegaron con una rapidez y una ferocidad que debieron dejar a la duquesa sin aliento. 7 organizaciones benéficas cortaron lazos con ella inmediatamente. 7 organizaciones que habían confiado en ella, que habían asociado sus nombres al suyo, que la habían utilizado como rostro de sus causas, desaparecieron en un instante. El efecto dominó fue masivo y despiadado. Entre ellas se encontraba el Teenage Cancer Trust, una organización con la que había estado asociada durante 35 años. 3 décadas y media de trabajo caritativo, de visitas a hospitales, de discursos en galas, borradas. Ese es el precio de codearse con un delincuente sexual convicto mientras se finge públicamente condenarlo. La purga no fue legal, fue simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Su nombre, que una vez abrió puertas y recaudó millones, se había vuelto tóxico. El activo se había convertido en un pasivo. La patrona real se había convertido en una paria. La caída no fue solo financiera, fue una aniquilación de la buena voluntad que había tardado décadas en construir. El trabajo de su vida, todo el capital social que había acumulado,
reducido a cenizas por la mancha de su asociación más oscura, porque la confianza, como le recordaría la institución de la manera más dura, debe ganarse. Y una vez rota, una vez traicionada tan públicamente, es casi imposible de restaurar. Las puertas del palacio, que una vez se abrieron para ella de par en par, ahora se cerraban con un eco final y definitivo. Hoy, el panorama es desolador. Ferguson, junto con el caído en desgracia príncipe Andrés, ha sido desalojada de Royal Lodge. Las paredes que fueron testigos de sus excesos ahora la ven partir, el rey Carlos, en un movimiento que rompió el protocolo real de silencio sobre asuntos familiares, se volvió nuclear. Emitió una declaración, no a través de susurros ni de informantes, sino directamente, condenando a su hermano y ordenando su desalojo. Cuando la monarquía, tradicionalmente silenciosa y opaca, comienza a hacer declaraciones públicas sobre tu comportamiento, sabes que la situación ha alcanzado niveles de gravedad sin precedentes. Esto no fue una disputa familiar, fue un acto de preservación, un movimiento clínico que la monarquía, bajo el nuevo liderazgo del rey, tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Fue una purga simbólica, una amputación necesaria para cauterizar una herida que amenazaba con infectar a toda la institución. El prestigio se ha evaporado. El acceso ha sido revocado. El santuario se ha convertido en una jaula dorada de la que ha sido expulsada. Recientemente vendió una casa en Londres comprada en 2022, asumiendo una pérdida de 400.000 libras. Incluso en el sector inmobiliario, en uno de los mercados más bollantes del mundo, se las arregla para perder dinero. Es casi un talento en sí mismo. Su patrimonio neto actual, según las estimaciones, es de 745.000 libras. Tiene menos dinero ahora que muchas familias de clase media que han ahorrado y planificado responsablemente durante toda su vida. Su fundación benéfica, Sarah's Trust, ha anunciado que cerrará en el futuro previsible. El colapso es total. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La corona se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la supervivencia. Y en esta nueva monarquía no había lugar para los fantasmas del pasado ni para los errores que se negaban a permanecer enterrados. Sarah Ferguson, la duquesa de York, será recordada, pero no como ella hubiera deseado. Su epitafio no hablará de su trabajo caritativo ni de su breve momento como un cuento de hadas real. Será recordada como la duquesa del exceso. Su legado quedará definido por las maletas llenas de perchas y los correos electrónicos desesperados a un depredador sexual, por la bancarrota moral que inevitablemente siguió a la bancarrota financiera. Es una historia sobre lo lejos que alguien puede caer cuando combina una incapacidad total para gestionar el dinero con una voluntad de comprometer cada principio para conseguir más. La pregunta final, la que resuena en los silenciosos pasillos de los palacios de los que ha sido exiliada, es simple y devastadora. ¿Valió la pena? ¿Valieron esas 25 maletas la pérdida del respeto de una nación? ¿Valió la pena ese entrenador personal de 65.000 libras la asociación con un monstruo? La respuesta parece obvia, pero para la duquesa del exceso, la respuesta, al parecer, no fue obvia a tiempo. Quizás la parte más triste de toda esta historia es el potencial desperdiciado. Ferguson tenía todas las ventajas. Tenía acceso a la riqueza, a la educación, a las conexiones y a la influencia. Podría haber sido recordada como alguien que usó su privilegio para ayudar a otros, para dejar una marca positiva en el mundo. En cambio, será recordada por emplear a 17 personas para planchar su ropa interior mientras no podía pagar al carnicero. La corona tiene secretos, pero algunas verdades son tan corrosivas que finalmente agrietan el oro. Esto no es una tragedia. Es el resultado inevitable de una larga serie de decisiones, cada una más desastrosa que la anterior. Y a diferencia de sus deudas, estas consecuencias no pueden ser rescatadas. Son permanentes. En el silencio que sigue, una verdad persiste. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. Y no todas las heridas están destinadas a sanar. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona,
Recuerda quién se la ganó.